Derecho, estudiantes y público en general. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Para mí constituye un alto honor en mi calidad de decano del ilustre Colegio de Abogados de Ucayali darles la más cordial bienvenida a una nueva edición de este espacio académico denominado Los Jueves Jurídicos, Diálogo con el Derecho. Iniciativa promovida por la Junta Directiva con la firme convicción de fortalecer nuestra formación jurídica, también de promover un análisis crítico y consolidar estos espacios permanentes de reflexión sobre los principales desafíos del derecho y la justicia en nuestro país. Creemos firmemente que el ejercicio profesional constituye no solamente una responsabilidad ética y social. La actualización jurídica también es indispensable para el ejercicio de nuestra función. En ese sentido, en este espacio institucional se ha consolidado con el firme compromiso de intercambiar nuestros roles académicos y fortalecer también las competencias profesionales, permitiendo que cada jueves se presente una valiosa oportunidad para compartir conocimientos, para enriquecer criterios jurídicos y reafirmar nuestro compromiso con una abogacía preparada y comprometida con la defensa constitucional del derecho. Quiero brindar el día de hoy un agradecimiento porque tenemos con nosotros a una invitada muy especial. Quiero pedir un fuerte voto de aplausos virtual porque el día de hoy nos acompaña la doctora Fanny Elizabeth Suárez Coagnila, quien gentilmente ha aceptado participar en este ciclo de conferencias académicas. Estimada doctora, su presencia prestigia este importante espacio y reafirma los lazos de cooperación académica y también profesional para fortalecer el debate jurídico y también enriquecer nuestra formación institucional. En esta oportunidad, estimados colegas, vamos a abordar un tema muy importante: los delitos de violación sexual en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La doctora Fanny Elizabeth Suárez Coagnila es la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de nuestro Distrito Fiscal de Ucayali. Bienvenida, doctora. Nuevamente, un fuerte voto de aplauso, doctora. Para nosotros es un honor y un privilegio contar el día de hoy con su presencia. Reafirmamos una vez más los lazos de cooperación para continuar fortaleciendo el derecho a través de nuestra región y a través también del Colegio de Abogados de Ucayali. Doctora, bienvenida, el tiempo es para usted. Muchas gracias, doctor, muchas gracias a todos los presentes. Agradezco la invitación que se me hizo para el día de hoy, para esta ponencia. Y también espero que podamos en este compartir de ideas, podamos de alguna manera absolver las dudas que puedan tener respecto a estos aspectos que son tan importantes en relación a los delitos de violación sexual que tienen sobre los que se ha pronunciado la Corte Interamericana en su variada jurisprudencia. Agradezco al Colegio de Abogados y a su decano presente por el honor que me ha hecho al permitirme dirigirme a todos ustedes. Sin más que acotar, voy a señalar directamente los casos a los que ha hecho referencia la Corte Interamericana, algunos de ellos, porque en realidad la Corte Interamericana ha emitido bastantes sentencias en relación a los delitos de connotación sexual que considera que son bastante importantes tener en cuenta. En este caso, uno de los delitos que es muy importante es el caso BRP-BPC versus Perú, que es un caso que es de mucha importancia y que se relaciona con los delitos que involucra a menores de edad, a los niños, niñas y adolescentes. Este caso data del año de 1992. Y en realidad, a pesar de que es un caso que involucra al Perú y a pesar de que es un caso que se relaciona con los niños, niñas y adolescentes, porque involucra a una niña de 8 años de edad,
es muy poco conocido y es muy poco señalado en las decisiones que se emiten a nivel de las cortes, de las cortes a nivel nacional. En el caso, el caso se relaciona con la menor BRP. BRP nace el 15 de abril de 1992. Este caso no es de Nicaragua, debo corregir, es un caso que involucra al país de Nicaragua. BRP nace en Nicaragua. Cuando nace en Nicaragua, nace en el año 1992. Ella nace producto de un matrimonio de su madre BPC y de su padre HRA. Cuando la menor tenía 8 años de edad, sus padres se encontraban separados, debido a que su padre ya había formado tenía otra pareja sentimental. Pero ellos, su padre y su madre, igual mantenían buenas relaciones. Es en mérito a ello que el padre iba esporádicamente a la casa. El padre era abogado y se desempeñaba en ese tiempo como procurador auxiliar en el departamento de Matagalpa, además de asumir diferentes puestos. Ellos finalmente se divorcian en el año 2002. ¿Qué es lo que sucede? En el año 2000, BRP, la niña de 8 años, relata que entre los meses de septiembre y octubre del año 2000, cuando apenas tenía esta edad, 8 años de edad, su padre la lleva en 2 ocasiones a un lugar conocido como Las Flores. Cuando llega a este lugar, a este sitio, le da de tomar café y luego de tomar café se siente ella mareada y después se duerme. Es allí que cuando ella indica que pierde el conocimiento, duerme y no sabe qué es lo que exactamente le hace su padre. Sin embargo, al despertar, ella advierte que su padre se estaba arreglando la faja, la parte anterior del pantalón, que se subía el zipper y además que le estaba limpiando a ella la zona anal. En atención a lo que estaba sucediendo es que la menor se siente desconcertada frente a este hecho. La menor, frente a todo lo que estaba pasando, el 16 de octubre, más o menos, del año 2001, con todo, comienza a cambiar su comportamiento comienza a cambiar y en atención a estos cambios de comportamiento y a la forma en que la menor comienza a verse, es que la madre decide el 16 de octubre del 2001 llevar a su hija a una consulta médica privada. En esta consulta médica privada con un médico cirujano, pediatra, es que advierte que la menor presenta el médico a la revista y advierte que presentaba una ruptura de himen y candilomas en la región perianal, indicativo de que presentaba la menor una enfermedad venérea. ¿Esto por qué? Porque es que la madre decide llevar a su hija a este médico, porque la menor había señalado que presentaba problemas para defecar y que además que tenía dolores en la región anal. Esto había alertado a la madre porque la menor además le contó lo que había sucedido con el padre tiempo antes. Por eso es que la lleva al médico, el médico la revisa y hace esta conclusión. El médico lo que le indica a la madre es que tiene que llevar a su hija al hospital para que le hagan una revisión más exhaustiva. En efecto, la madre el 17 de octubre del 2001 lleva a su hija al hospital para que puedan hacerle una revisión más especializada. Y en el hospital el médico determina que la menor tenía un himen desflorado de vieja data con presencia de úlceras en el ano, con desgarro de la mucosa de la región anal, con lesiones además en el cuello uterino y además que detectan la presencia del virus del papiloma humano y condilomas en la región perianal. Con este diagnóstico es que la menor es revisada y es atendida sobre todo para recibir una atención inmediata por
condilomas que presentaba en el cuello uterino y además para que reciba una anoplastía en toda la circunferencia perianal. En mérito a ello es que los médicos posteriormente declaran y concluyen que la menor había sufrido un abuso sexual y que había sido víctima de este abuso sexual y había sufrido una penetración anal. Con atención a estas conclusiones de los médicos y en atención al relato que hace la menor sobre lo que había sucedido con su padre, es que la madre presenta la denuncia correspondiente en contra del padre ante el juzgado del distrito de crimen de Jinotega de Nicaragua, y se inician en mérito a ello las investigaciones correspondientes por el delito de violación de la libertad sexual. ¿Qué es lo relevante en esta sentencia de BRP y PPC versus Nicaragua? Que luego de que se inician estas investigaciones ocurren una serie de hechos que afectan los derechos de la menor BRP. Tal es así que incluso se llega a llevar a cabo una constatación en el lugar de los hechos en donde se exige la presencia de la menor en esta diligencia y donde incluso se pide que la menor realice acciones para poder revivir las acciones o los actos que había vivido en aquel momento en que se había suscitado el hecho que había denunciado la menor. Pero adicionalmente también otra de los sucesos que se había presentado era que se había requerido que la menor sea evaluada nuevamente por un médico, a pesar de que la menor ya había sido evaluada por un médico legista y por un médico particular y un médico de un hospital, se requirió que nuevamente sea evaluada por un médico legista. Pero no solo ellos, sino que además en esta evaluación tenían que estar presentes otras personas, además de un psiquiatra, además de otros médicos, además de un médico de parte, para poder continuar esta evaluación y verificar si efectivamente estas conclusiones podían ser ciertas. Ello sin considerar varios aspectos de la investigación en los que se había afirmado que se estaban violentando los derechos de la menor BRP sin tener en cuenta que era una niña de 8 años de edad. Por eso es que precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta sentencia hace referencia a lo que corresponde a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hace referencia a lo que corresponde a la debida diligencia reforzada y la protección especial en investigaciones y procesos penales por violencia sexual en perjuicio de niñas, niños o adolescentes y el deber de no revictimización. ¿Qué es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En principio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace referencia a lo que significa la debida diligencia. Señala que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas diligencias, todas aquellas actuaciones, todas aquellas averiguaciones que sean necesarias para procurar un resultado adecuado, un resultado óptimo, un resultado que sea el que se persigue, que permitan que la investigación sea una investigación efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a un acto de violencia contra la mujer, que ya sea que este acto de violencia contra la mujer sea sometida por una autoridad estatal o por un particular, es importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven a cabo con determinación y con eficacia, que deben además tener en cuenta que todas las formas de violencia contra la mujer deben ser rechazadas y no deben ser toleradas, y que además es obligación del Estado erradicar y, por el contrario, brindar confianza a las víctimas con la garantía de que se les va a proteger. Pero no solo eso, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que para el caso de que las víctimas sean niños, niñas y adolescentes, debe haber una
debida diligencia reforzada. Es decir, que si nosotros decimos que para las mujeres adultas se debe actuar con unos especiales cuidados, para cuando nos encontramos frente a niños, niñas y adolescentes, nosotros debemos tener todavía más cuidados, debemos asegurarnos de que exista una justicia accesible y apropiada a los niños, niñas y adolescentes. Debemos tener en cuenta que en esta justicia apropiada y accesible se tome en cuenta el interés superior del niño, que adicionalmente debe tenerse en cuenta que se garantice su derecho a la participación, que se tenga en cuenta adicionalmente que las capacidades de un niño, de una niña y un adolescente están en constante evolución. Por tanto, su tratamiento en el proceso debe ser acorde a su edad, a su grado de madurez, a su nivel de comprensión y sin discriminación de ningún tipo. De esta manera, la Corte establece que los niños, las niñas y los adolescentes sus derechos deben estar debidamente garantizados, teniendo en cuenta las medidas que debiendo dotársele de las garantías específicas que permitan su adecuado acceso al proceso. En esa medida, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que en todo proceso, y sobre todo en un caso en el que se esté afectando, en un caso en el que se relacione a un delito de violencia sexual, debe tenerse en cuenta 4 principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Cuáles son los 4 principios rectores a los que hace referencia esta sentencia? El principio de no discriminación, el principio de interés superior del niño, el principio de respeto al derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, y el principio de respeto a la opinión de la niña en todo procedimiento que la afecte, de modo que se garantice su participación. ¿Esto qué supone? Supone que se adopten o que se implementen medidas especiales para que se pueda efectivamente garantizar el ejercicio de estos derechos. Pero entonces nosotros nos diremos, oye, pero ¿y cómo podemos garantizar una adecuada participación del niño, niña y adolescente? ¿Cómo podemos garantizar este derecho a ser oído del niño, niño y adolescente? La Corte Interamericana también hace referencia a este derecho, el derecho a ser oído. Señala que una interpretación armónica e integral del derecho a ser oído en el caso de los niños, niñas y adolescentes, junto con el principio de autonomía progresiva, conlleva en sí mismo la garantía de asistencia jurídica para los niños, niñas y adolescentes víctimas en los procesos penales. ¿Esto qué significa? Eso significa que el acceso a la justicia no solo supone habilitar mecanismos para que los niños, niñas y adolescentes puedan denunciar, sino además que estos puedan participar activamente y positivamente en los procesos a través de la asistencia jurídica que merecen recibir. Una asistencia jurídica que tiene que ser necesariamente gratuita. Es decir, que el niño, niña y adolescente no va a participar directamente, tal vez él mismo en el proceso, pero sí lo va a hacer a través de la defensa jurídica que va a tener y que se le va a necesariamente a otorgar. Y esta defensa es la que va a participar en defensa de sus derechos. Pero eso no significa que el niño, niña y adolescente, de acuerdo a su edad y a su grado de madurez, no pueda también participar en el proceso y a la vez no pueda expresar directamente sus
ejercer directamente sus derechos, pues puede hacerlo también. Por eso es que la asistencia letrada de un abogado especializado en niñez y adolescencia no limita el derecho que pueda tener el niño también de poder de alguna manera también dirigirse al tribunal. Esto también es parte de la garantía del derecho a ser oído. Es decir, que lo que se procura es asegurar efectivamente el derecho de que el proceso se desarrolle en un entorno que no sea intimidatorio, hostil, insensible o inadecuado a la edad del niño, niña o adolescente, y que el personal que se encarga de recibir el relato esté debidamente capacitado en la materia, de modo que aquel se sienta respetado. Ya sea que el niño pueda dirigirse directamente a quien va a recibir la información que él va a proveer, o ya sea que él cuente con la asistencia jurídica correspondiente para poder hacer valer sus derechos ante los tribunales. Pero esa asistencia tiene que ser una asistencia jurídica permanente y tiene que ser una asistencia jurídica gratuita. Ahora, esto también supone que el niño, niña y adolescente, cuando tenga que dirigirse al tribunal, cuando tenga que dirigirse a cualquier instancia, sea policial, sea fiscal o judicial, por la actividad probatoria misma que tenga que realizarse, tenga que ser en principio, que tengan que adoptarse en principio los cuidados correspondientes. Tiene que dirigirse al niño o tiene que ser tratado el niño a lo largo del proceso con tacto y con sensibilidad. Tiene que explicársele la razón y utilidad de las diligencias a llevarse a cabo, la naturaleza de los peritajes a los cuales se le deberá someter, siempre teniendo en cuenta su edad, su grado de madurez, su desarrollo, y también en esa medida él cuenta con ese derecho a la información. Ahora, ello tiene estrecha relación con el derecho a la no revictimización. Y la Corte Interamericana en esta sentencia también expresa largamente cuál es el alcance de la no revictimización. Señala que las niñas, niños y adolescentes víctimas en particular de violencia sexual pueden experimentar graves consecuencias físicas, psicológicas y emocionales causadas por el hecho violatorio de sus derechos. Es más, esto puede suponer una nueva victimización a manos de los órganos del Estado a través de su participación en un proceso judicial, cuya función es justamente, si bien es cierto, el proceso judicial y el proceso penal busca proteger sus derechos, a pesar de que busca proteger sus derechos, lamentablemente, a la vez puede, sin buscarlo, puede a la vez generarle un perjuicio también al propio niño, porque otra vez va a sentirse víctima del propio sistema. En esa medida, si se estima que la participación de la niña, del niño o adolescente es necesaria y puede contribuir con la recolección de material probatorio, debe evitarse en todo momento la revictimización y debe limitarse las diligencias y actuaciones en donde su participación se estime estrictamente necesario. Eso lo menciona la Corte Interamericana para tener en cuenta. La Corte Interamericana también en esta sentencia recoge lo que ya nosotros tenemos como práctica común en nuestro sistema, que es lo que es la Cámara Gesell. La Corte Interamericana también establece que debe establecerse la Cámara Gesell como un protocolo a seguir. ¿Por qué? Porque es un entorno seguro para el niño y adolescente, para evitar que tenga que repetir su declaración una y otra vez y se le tenga que victimizar en uno y otro momento, para que de esta manera pueda brindar un único testimonio y esta pueda ser recogido o pueda ser tenido en cuenta y en un eventual proceso. Ahora, también la Corte Interamericana hace referencia a lo que corresponde, a cómo debe evaluarse a los niños, niñas y adolescentes, al examen físico.
hace referencia a que cuando corresponda a evaluar al niño, niña y adolescente, debe en primer lugar tenerse en cuenta que la evaluación debe ser realizada por un profesional con amplio conocimiento y experiencia en casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Debe tener, es recomendable, precisan, que la víctima que la víctima o su representante legal puedan elegir el sexo de la persona que va o el profesional que va a practicarle el examen, teniendo en cuenta siempre la edad del niño, a efecto de saber si es que él puede determinar o puede elegir, decidir, tiene esa posibilidad de decidir el sexo de la persona que va a evaluar. Además, luego debe efectuarse este examen luego de contar con el consentimiento informado de la persona que va a ser evaluada, y además tiene que ser tomado el examen en un ambiente adecuado. Adicionalmente se habla sobre el examen ginecológico. Cuando hablamos del peritaje ginecológico, también la Corte Interamericana señala que debe ser considerado sobre la base de un análisis realizado caso por caso, tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde el momento en que se alega que ocurrió la violencia sexual. En caso, señala, de que la víctima no desee que se le practique el examen, este examen no podrá ser realizado. Eso también lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hace referencia sobre todo al hecho de que si bien la violencia sexual es una experiencia sumamente traumática para un adulto, para un niño lo es en mayor medida. También señala que si bien es cierto, una experiencia de esta naturaleza puede generar un nivel de afectación, no en todos los casos va a suceder de igual manera o va a tener la misma trascendencia, porque siempre va a tener lugar el nivel o la capacidad de resiliencia de la víctima. Pero en esa medida señala que lo importante es darle un tratamiento adecuado a la víctima, teniendo en consideración los principios protectores, los principios que protegen a los niños, niñas y adolescentes, y teniendo en consideración la edad del menor. La sentencia BRP-BPC versus Nicaragua es una sentencia importante a tener en cuenta porque es una de las pocas sentencias en donde se hace referencia a los derechos del niño, niña y adolescente en los delitos de violencia sexual. No son muchas las sentencias que hacen referencia a no son muchas las sentencias en las que un niño está involucrado en los casos de esta naturaleza. Por eso me parece que es importante leerla y es importante revisarla, porque también la debida diligencia reforzada es un aspecto a tener en cuenta cuando se analizan los delitos de naturaleza sexual, y sobre todo porque también hace referencia a la importancia que se tiene de diferenciar la forma en que el abuso sexual impacta en un adulto con respecto a cómo puede impactar estos hechos en un niño, niña y adolescente, que a veces no es concebido en las audiencias o en los casos, porque se espera que la reacción pueda ser similar o pueda ser parecida, y no es igual, y precisamente la Corte Interamericana así lo señala. Otra de las sentencias que me parece que es importante mencionar para estos casos es una sentencia que es la sentencia del caso Azul Rojas Marín y otra versus Perú. La sentencia del caso Azul Rojas Marín y otra versus Perú es una sentencia del 12 de marzo del año 2020. En esta sentencia del caso Azul Rojas Marín, esta sentencia tiene que ver mucho con las personas LGBTIQ+, y con los derechos que las protege, los derechos de las personas LGBTI. ¿Qué es lo que pasa con Azul Rojas Marín?
Azul Rojas Marín nace el 30 de noviembre del año 1981, cuando el 25 de febrero del 2008 ella es detenida por la policía. Ella se identificaba como una persona gay. Actualmente, ya al día de hoy, ella se identifica como mujer. El 25 de febrero del año 2008, más o menos después de la medianoche, ella se encontraba caminando y estaba yendo hacia su casa, iba sola, y de pronto se le acerca un vehículo policial. Estaba sola, era de noche, la zona estaba oscura, y en el vehículo policial que se le aproxima, uno de los ocupantes del vehículo le pregunta a dónde estaba yendo, y sobre todo a esas horas. Y además, según lo que ella más adelante indica, la persona que le pregunta ello, le dice: ten cuidado porque es muy tarde, por si acaso, ten cuidado, es tarde. Entonces, obviamente, vehículo policial, ella no vio ningún problema en ello. Sin embargo, minutos después, este vehículo regresa y la intercepta. Luego de ello, la registran, la golpean y la obligan a subir a este vehículo policial. Después de eso, la trasladan hacia la dependencia policial y comienzan a insultarla. Le dicen: es un cabrón, concha tu madre, y la llenan de improperios, y en mérito a ello la agreden físicamente. Sobre todo, lo importante, más allá de todas estas agresiones verbales que le dicen, es el hecho de que hacían referencia a su orientación sexual. En mérito a ello es que Azul Rojas Marín es llevada hacia la fuerza hacia la comisaría de Casa Grande. Cuando llega a esta comisaría de Casa Grande, es desnudada a la fuerza, es golpeada en varias oportunidades, y ahí incluso le introducen una vara policial en el ano. Es objeto de burlas, de insultos, de mofas, y se hace una clara referencia a su orientación sexual. Azul Rojas Marín permanece en esta dependencia policial hasta las 6 de la mañana, y allí, en ese tiempo, no se registra su detención, no se da cuenta de la detención de la que había sido objeto, ni de las razones por las cuales había sido detenida. En mérito a ello, Azul Rojas Marín, el 27 de febrero, 2 días después de que sucede esto, presenta una denuncia en la comisaría por los hechos de los que había sido víctima, ya cuando ya es liberada. En mérito a ello, se inicia una investigación por todo lo que Azul Rojas Marín había padecido, y finalmente se formaliza una denuncia por violación sexual y abuso de autoridad en contra de los policías, y dentro de las investigaciones se imputa el delito de tortura. Finalmente, la investigación termina con un archivo que da lugar a que lleguen las investigaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esta sentencia, que es una sentencia emblemática y es una sentencia muy importante, hace referencia a lo que constituye los estereotipos de género. ¿Por qué para la sentencia? Porque esta sentencia es muy importante y considero que debe ser revisada, porque la primera sentencia que mencioné hace referencia a los niños, niñas y adolescentes y el tratamiento que debe dárseles, un tratamiento diferenciado. Esta sentencia hace referencia a las personas LGBTIQ+, hace referencia
a los estereotipos de género. ¿Cómo es que los estereotipos de género pueden influenciar en una decisión? Y cómo es que si es que una decisión toma en cuenta estos estereotipos, pueda terminar, puede concluir o puede seguir siendo una decisión arbitraria. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando hace referencia a los estereotipos de género, nos hace referencia a que estos son ideas o preconcepciones. Son ideas o preconcepciones que tenemos, preconcepciones sobre cómo debería ser, cómo deberíamos comportarnos, cómo deberíamos. Esas son nuestras ideas. Nosotros pensamos, creemos que las personas deberían ser de una determinada forma. Consideramos que las personas deberían vestir de esta manera. Consideramos que las personas deberían comportarse de esta forma. Consideramos que las personas deberían ser de esta manera, y en función de nuestras creencias, de nuestras concepciones, de nuestras ideas, de nuestros propios valores, tal vez, es que nosotros juzgamos a los otros. Y a partir de ello es que nuestras decisiones pueden contener prejuicios. Cuando un magistrado toma estos estereotipos y los aplica en una decisión, puede finalmente emitir decisiones arbitrarias. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hace referencia a ello a lo largo de esta sentencia. ¿Por qué? Porque hay un episodio en la sentencia que es particularmente bastante fuerte, digamos. Y es que cuando se pide que se haga una reconstrucción de los hechos, en este caso, en un momento determinado se le dice al presunto agresor, le dicen: señor, ¿y cómo era que usted hacía con la vara? Y estaba ahí Azul Rojas Marín, y le decían: a ver, muestre la vara, cómo lo hacía. Y le decía, y Azul Rojas Marín estaba ahí, y le pedía que con la vara muestre cómo lo estaba haciendo, y eso le pedía el juez a uno de los implicados en el hecho, pese a que Azul Rojas Marín estaba ahí presente. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que esto esto era inaceptable, esto no podía ser. La fiscal, si no me equivoco, la fiscal era la que le indicaba que a ver, que muestre cómo es que movía la vara, que muestre cómo era que movía la vara en ese momento cuando se suscitaban los hechos. Entonces, y a partir de allí comienzan a cuestionar muchos aspectos respecto a la reacción de Azul Rojas Marín, respecto a si las palabras que proferían en contra de ello eran palabras o no eran hirientes, eran prejuiciosas o no eran prejuiciosas, y entonces comienzan a hacer referencia a la Corte Interamericana respecto a estos estereotipos. Finalmente, la Corte Interamericana encuentra responsable al Estado peruano por haber vulnerado los derechos de Azul Rojas Marín a lo largo de todo este proceso. Señala que en efecto se ha vulnerado el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Hizo referencia a que las personas LGBTI han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, que han sufrido diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales, y que la orientación sexual, identidad de género, expresión de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por tanto, no se puede discriminar a una persona por motivos de su orientación sexual, por su identidad de género o su expresión de género. Que la violencia contra las personas LGBTI tiene un fin simbólico en vista de que la víctima es elegida con el propósito de comunicar un mensaje de exclusión o de subordinación. Cuando se hace referencia a lo largo de la sentencia, se decía que esta violencia
hacia las personas LGBTI, en este caso de Azul Rojas Marín, decían, esta violencia tiene un fin simbólico. Esta violencia tiene el fin de decir que enviar un mensaje, el mensaje de que las personas no deben comportarse de esta manera, porque si no les va a pasar esto que le ha pasado a Azul Rojas Marín. Y en esa medida se estaba afectando el derecho de todas las personas que, como Azul Rojas Marín, tenían derecho a expresar su sexualidad, a expresar su libertad como ellas consideraban que podían hacerlo. Por eso también se consideró que se estaba afectando, violentando el derecho a la libertad personal. No solamente por el hecho de que se había insultado, se había desnudado a Azul Rojas Marín, se había introducido una vara en su ano, sino porque además fue objeto de una detención arbitraria. Recordemos que Azul Rojas Marín estaba caminando por la calle, no estaba realizando ninguna acción y de pronto fue detenida, fue llevada a la comisaría y fue privada de su libertad. Entonces, la Corte Interamericana señala que frente a la ausencia de un motivo conforme a ley por el cual la señora Rojas Marín fue sujeta a un control de identidad, o sea, ¿qué decía la policía? Nosotros la hemos detenido porque estábamos haciendo control de identidad, pero cuando fueron a pedir los registros, los cuadernos del control de identidad, no encontraron nada, no se encontró ningún registro de ese control de identidad. Por eso es que decían, si tú estabas haciendo un control de identidad, ¿dónde están los registros? Y no había nada. Entonces decían, frente a la ausencia de estos controles, de estos registros, entonces no podemos sustentar que efectivamente esta privación de la libertad estaba sustentada. Entonces, más bien, Azul Rojas Marín fue víctima de un trato discriminatorio por razones de su orientación sexual o por su expresión de género no normativa, por lo que la Corte estima que Azul Rojas Marín su detención fue realizada por razones, además, no solo una víctima de una detención ilegal, sino además por una razón discriminatoria. Y por tanto, esta detención fue manifiestamente arbitraria. Ahora, es más, dicen, o sea, no solamente es arbitraria, sino que ni siquiera le indicaron a Azul Rojas Marín por qué le estaban deteniendo. La Corte también estimó que la integridad personal y la vida privada de Azul Rojas Marín se vieron afectadas. ¿Por qué? Porque después de revisar las declaraciones de Azul Rojas Marín, de revisar su examen médico legal, de sus peritajes psicológicos, de su vestimenta y de otros indicios, pudieron advertir que ella fue desnudada forzosamente, que fue golpeada en varias oportunidades, que se realizaron comentarios despectivos sobre su orientación sexual y que fue víctima de violación sexual. Entonces, la Corte dice, advertimos aquí que hubo una intencionalidad, una severidad de sufrimiento, que además estas agresiones y estos abusos que se infirieron sobre Azul Rojas Marín, incluyendo el abuso sexual que ha sufrido, no constituyen otra cosa sino tortura, y lo calificó como tortura. La tortura fue rechazada por los jueces que investigaron el caso en el ordenamiento interno. Dijeron que para ellos eso no era tortura y lo rechazaron desde un primer momento. La Corte Interamericana consideró que esto sí era tortura por la forma en que se había producido todos estos sucesos. Y finalmente determinaron que se habían violentado también las garantías judiciales y la protección judicial, porque en este caso, si bien es cierto, la Corte había desarrollado su jurisprudencia con respecto a la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual, y que estos estándares respecto a la violencia sexual se sustentaban en los protocolos de Estambul
y en la Guía de Organización Mundial de la Salud para el Cuidado Médico Legal de las Víctimas de Violencia Sexual, que establecen las medidas que se tienen que adoptar en los casos de violencia sexual para mujeres. La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que tanto el Protocolo de Estambul como la Guía Médico Legal para la Guía de la Organización Mundial de la Salud para el Cuidado Médico Legal de Víctimas de Violencia Sexual, ambos son perfectamente aplicables para los casos de las mujeres, de las personas LGBTI, y en consecuencia, independientemente de si la víctima es mujer o es hombre, necesariamente deberán aplicarse estos protocolos. Y en esa medida determinan que en este caso el ordenamiento interno, el Estado, no actuó con la debida diligencia para investigar la tortura de la cual Azul Rojas Marín fue víctima. No hizo una inspección de manera inmediata. En la reconstrucción que se realizó, no se adoptaron los cuidados correspondientes y más bien se revictimizó a Azul Rojas Marín, que el examen médico que se le hizo a Azul Rojas Marín fue realizado después de 72 horas, que hubo omisiones importantes en la preservación y en la recolección de la prueba, porque incluso no se recolectó de manera inmediata la vestimenta de Azul Rojas Marín, que es más, en la investigación los agentes estatales utilizaron o aplicaron estereotipos de género que impidieron que se pudieran examinar los hechos de manera objetiva, y que el hecho de que no se tipificara adecuadamente los hechos como tortura hizo que la investigación no se pudiera llevar a cabo como correspondía. Por eso es que la Corte estimó que el Estado había violentado estas garantías judiciales. Es más, incluso la Corte Interamericana llega un poco más allá y dice que también se violó la integridad de la madre de Azul Rojas Marín, quien por cierto señala que la madre de Azul Rojas Marín llega incluso a fallecer por todos estos hechos, e indica también alcanza a la responsabilidad del Estado hasta estos hechos. Entonces, hallan responsable del Estado, y esta sentencia es importante sobre todo por la forma en que se analiza estos temas de los estereotipos de género. Otra sentencia que es importante, no tenemos mucho tiempo para tratar, son muchas sentencias de la Corte Interamericana, pero otra sentencia importante es el caso de Espinosa González versus Perú. Esta sentencia, Espinosa González versus Perú, también es una sentencia que me parece importante mencionar porque hace referencia a las personas privadas de su libertad, a las que sufren violaciones sexuales, pero están dentro de un centro penitenciario. Hablamos de menores de edad, hablamos de personas LGBTI, ahora hablamos de las personas que están privadas de su libertad. En este caso, en el caso Espinosa González versus Perú, hacemos referencia a Gladys Espinosa González. Gladys Espinosa González tenía a su pareja sentimental, Rafael Salgado, y ellos el 17 de abril de 1993 fueron detenidos por agentes de la División de Investigación de Secuestros de la DIVISE, de la Policía Nacional del Perú. Esto en el año 1993. Según lo que se estaba investigando, era el secuestro de un empresario. Se estaba investigando el secuestro de un empresario y existía sospecha de la implicación de estas dos personas en ese caso. Por eso es que se les interviene a ambas personas. Esto sucede en la ciudad de Lima. En mérito a ello se arma un operativo, el Operativo Oriente.
Ambos, una vez que son detenidos, fueron trasladados a las instalaciones de la Divice. Y al día siguiente de la detención, Gladys Espinosa es trasladada a las instalaciones de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, DINCOTE. El 25 de junio de 1993, el juez instructor la condena a Espinosa González como autora del delito de traición a la patria. En el 17 de febrero del año 2003, la Sala Penal Superior de la Corte Suprema declara nulo todo lo actuado y en el fuero militar por el delito de traición a la patria. Y el 1 de marzo del 2004, la Sala Nacional de Terrorismo dicta sentencia, condenándose a Gladys Espinosa González por el delito contra la tranquilidad pública, terrorismo. Y el 24 de noviembre del 2004, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema le impone a Gladys Espinosa la pena de 25 años de pena privativa de libertad. ¿Qué es lo que señala Gladys Espinosa González? Ella en diversos momentos, ella precisa que fue víctima de actos de violencia durante su detención, afirmando que ha sido víctima también de actos de tortura, que ha sido víctima de violación y que también ha sido víctima de otras formas de violencia sexual durante el tiempo que estuvo detenida en las instalaciones de la Divice y en el tiempo que estuvo en la DINCOTE. Esto, ella comienza a presentar esas diferentes denuncias desde 1993 hasta en diferentes momentos. Se elaboran distintos informes médicos haciendo referencia al estado de salud. Sin embargo, se hizo referencia que no se hace ninguna investigación sobre estas afirmaciones sobre la violencia sexual que había sufrido por parte de miembros de la Divice y de la DINCOTE. En mérito a ello es que ella acude ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a efecto de que se investiguen los hechos que ella estaba denunciando, considerando que afirma haber sido víctima de estos hechos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le da la razón, condena al Estado, lo considera responsable de estos hechos, señalando que a pesar de que Espinosa González de manera reiterada había denunciado el haber sido víctima de violencia sexual, esto nunca se había investigado como correspondía. Y en mérito a ello se declara responsable, se declara la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones de los derechos de Espinosa González y establecen que efectivamente al ser responsables se tiene que proceder a resarcir esa responsabilidad. Se afirma, ¿qué es lo que se indica? La Corte establece que siempre que una persona es privada de su libertad en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, el Estado tiene la obligación de dar una explicación satisfactoria y convincente de esa situación. Que en este caso no hubo una investigación efectiva de los hechos que habían ocurrido respecto a Gladys Espinosa González. No se había indicado, no se había indicado a partir de su detención en abril del 93 y durante la estancia que tuvo en la Divice y en la DINCOTE, esa imputación que había formulado respecto al abuso sexual que había sufrido. Es más, ella había sido evaluada por diferentes médicos y los médicos que le evaluaron efectivamente habían concluido que ella presentaba evidencias
del abuso sexual que estaba haciendo referencia. Sin embargo, a pesar de ello, no se habían efectuado las investigaciones. Es más, la Corte indicó que la detención de la señora Gladys Espinosa se realizó sin que medie orden judicial y sin que fuera sometida a control judicial por al menos 30 días, que en las condiciones en las que se realizó la detención favorecían la conclusión de la ocurrencia de los hechos que aquella alegaba, tal como lo había hecho en otras oportunidades. La Corte señaló que llegar a una conclusión distinta implicaría permitir al Estado ampararse en la negligencia e inefectividad de la investigación y la situación de impunidad en la que permanecen los hechos del caso para sustraerse de una responsabilidad. La Corte también señaló que las amenazas y el peligro real de someter a una persona a graves lesiones físicas produce en determinadas circunstancias una angustia moral de tal grado que puede ser considerada una tortura psicológica. La Corte también hace referencia, citando a la Convención de Belém do Pará, que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación de los derechos humanos, sino que resalta que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Cuando la Corte Interamericana hace referencia al caso Espinosa González, se refiere sobre todo al hecho, a las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad, y hace referencia sobre todo a que las personas que se encuentran privadas de su libertad se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad. Y considerando que se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad, eso significa que deben adoptarse las mismas medidas que se adoptarían con respecto a una persona que se encuentra en libertad, pero adoptando una debida diligencia reforzada también. ¿Por qué? Porque precisamente la persona, al encontrarse privada de su libertad, puede a la vez encontrarse expuesta a mayores riesgos y peligros. Entonces, establece que en casos de violencia contra la mujer, si bien es cierto, en casos de violencia contra la mujer, las obligaciones generales de la Convención Americana se complementan y refuerzan, en los casos en que las mujeres se encuentran privadas de su libertad, estas obligaciones o la debida diligencia reforzada adquiere mayor relevancia e implicancia. En esa medida, los derechos para las mujeres privadas de su libertad tienen que garantizarse en igual medida. Y en esa medida, desde esa perspectiva, deben tenerse en cuenta, deben proveérsele de todas las garantías para poder asegurar que puedan efectivizarse todos sus derechos. Eso es parte de lo que se dice en lo que es Espinosa González. Otra de las sentencias, creo que para concluir, es el caso Campo Algodonero, González y otras versus México. En el caso de Campo Algodonero, que es una sentencia muy conocida, es tal vez la más conocida de todas las sentencias, hace referencia a González y otra versus México. Esta sentencia es importante porque es una sentencia en la que se indica que se hace referencia por primera vez al delito de feminicidio, o se trata por primera vez a este tema, ¿no? Al feminicidio. Pero es importante sobre todo por la trascendencia de la misma, por lo relevante de los fundamentos que son tenidos en cuenta por la Corte Interamericana.
en cómo comienza el caso de Campo Algodonero. En 1993, en la ciudad de Juárez, se da un escenario de una sistemática violencia contra las mujeres. Esta sistemática violencia contra las mujeres se da a un extremo tal que se producen hasta 400 homicidios de mujeres y niñas en forma alarmante. 400 se comienzan a encontrar, se produce la muerte sistemática de niñas y mujeres adultas. Entonces, en mérito a ello, esto genera una gran alarma, pero no trasciende a más, sino hasta, o no se visibiliza más, sino hasta que llega esto, o hasta que finalmente se hace más conocido con Campo Algodonero. ¿Qué es lo que, cómo comienza ello? Desde 1965, en la ciudad de Juárez, comienza un desarrollo industrial, el desarrollo industrial de las empresas maquiladoras de algodón. Esto comienza poco a poco y se intensifica en el año 1993 con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Que se comienza a dar preferencia en la contratación a las mujeres maquiladoras. Entonces, como se comienza a contratar a mujeres maquiladoras, esto pues comienza a generar cambios en la vida laboral de ellas, y esto cambia la vida familiar en los hogares, porque los roles tradicionales comienzan a cambiar. Es ahora la mujer la que comienza a proveer el hogar, y en esa medida, según lo que la Corte comienza a mencionar, puede haber dado lugar a que se comiencen a generar conflictos, unos conflictos al interior de la familia, porque se tenía un pensamiento machista. Era el hombre el que tenía que proveer económicamente el hogar. Se genera una suerte de competencia entre varón y mujer. En mérito a ello, se genera esta imagen más competitiva entre el hombre y la mujer, una imagen competitiva e independiente respecto a la independencia económica. Este cambio social entre mujeres y hombres no fue acompañado de un cambio en la mentalidad, y la mentalidad machista dio lugar a que se generen índices de violencia hacia la mujer, un mayor número de agresiones hacia la mujer y hacia las niñas y hacia las mujeres adultas. Esto se ve incrementado con el paso del tiempo, y como lo menciono, en el año 93. Y es así como llegamos a lo que sucede en el año 2001. Laura Berenice Ramos Monarres tenía 17 años, era estudiante del 5º semestre de la preparatoria, y Claudia Ivette González tenía 20 años y trabajaba en una empresa maquiladora, y Esmeralda Herrera Monreal tenía 15 años y contaba con tercero de secundaria. Estas tres jóvenes desaparecen, y en mérito a que desaparecen es que comienzan como no se tienen noticias de ellas, sus familiares presentan denuncias por esa desaparición. Con respecto a Laura Berenice Ramos Monarres, la última noticia que se conocía de ella era una llamada que hizo a una amiga el 22 de septiembre del 2001 para avisarle que estaba lista para salir a una fiesta, iban a ir a bailar. Ella desaparece el 25 de septiembre del 2001. No se tenía más detalles de ella. Claudia Ivette González
Ella, según dijo su amiga, casi siempre salía con el tiempo limitado, pues ayudaba a su hermana con el cuidado de su hija menor, motivo por el cual llegaba a veces tarde al trabajo. Llega el día 10 de octubre del 2001, llegó 2 minutos tarde a la maquila de la empresa, por lo que no la dejan ingresar, y ese mismo día desaparece. Esmeralda Herrera Monreal, que tenía 15 años, desaparece el lunes, el 29 de octubre del 2001, cuando sale de la casa en la que trabajaba como empleada doméstica. Según los representantes, las jóvenes Ramos, González y Herrera eran todas de origen humilde, los representantes de las tres. Las tres personas desaparecen. Frente a la desaparición de las tres jóvenes, los familiares se presentan a la dependencia policial para presentar la denuncia por la desaparición. Sin embargo, la respuesta que reciben de las autoridades policiales es que de repente se habían ido con sus novios, que de repente se habían ido por algún lugar a pasear, que no, que ¿sabes qué? Que acá no hay problema, que vuelve más tarde, que no ha pasado el suficiente tiempo, que hay que dejar que pase el tiempo antes de que presentes la denuncia. Lo cierto y verdadero es que se presentan, en lo que señalan originalmente los denunciantes es que la policía no recibe las denuncias y en consecuencia no se hace la búsqueda de estas personas, la búsqueda inmediata. En mérito a ello, la familia comienza a hacer la búsqueda de las tres jóvenes por sí mismas, sin embargo, sin resultado positivo. Las tres menores son encontradas posteriormente, evidenciándose que las tres personas son encontradas posteriormente con signos evidentes de haber sufrido abuso sexual, y además se evidencia que a las tres se les dio muerte. En mérito a ello se inicia toda esta investigación porque se indica de la no intervención oportuna de las autoridades policiales para poder participar o para poder realizar las acciones inmediatas para encontrar a las tres jóvenes. Campo Algodonero es una sentencia emblemática e importante, considerando que se cita o se hace referencia por primera vez al feminicidio como una figura, como la muerte a una mujer por su condición de mujer. Se hace referencia sobre todo al hecho de que la Corte Interamericana hace referencia a la Convención de Belém do Pará. Se hace referencia también a la discriminación estructural que sufren las mujeres, al hecho de que el Estado tiene que actuar con la debida diligencia, a la obligación de garantía que tiene el Estado y a la no discriminación del Estado. También se hace referencia al derecho de las niñas. ¿Por qué? Porque había una menor de 15 años de edad y por tanto el Estado tenía que haber actuado con una debida diligencia, haber adoptado todas las medidas y los mecanismos adecuados tendientes a poder ubicar a la menor, a la niña, para poder de esta manera prevenir o evitar el resultado que finalmente se dio. La Corte explicitó que los derechos a la vida, a la integridad personal, revisten un carácter esencial en la Convención Americana. Establecen que estos derechos forman parte del núcleo inderogable, pues no pueden ser suspendidos en casos de guerra, peligro público u otras amenazas. La Corte también hace referencia a que la vida juega un papel fundamental en la Convención Americana, porque es un presupuesto esencial para el ejercicio de todos los demás derechos, que además corresponde al Estado garantizar la plena vigencia de estos derechos, y además establece la obligación de que el Estado asegure que el Estado
prevenga adecuadamente la desaparición, los vejámenes y las muertes sufridas por las víctimas. Es más, la Corte Interamericana dice que el Estado ya tenía conocimiento sobre lo que estaba sucediendo en Ciudad de Juárez, y a pesar de que tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo en Ciudad de Juárez, no adoptó ninguna medida tendiente a evitar que se pudieran presentar resultados como el que se produjo. Entonces establece que el deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. Por tanto, en caso de que no se adopten como tales, esto tiene que necesariamente acarrear responsabilidades. Por tanto, si se acarrea responsabilidades, necesariamente tiene que haber una obligación de indemnizar. La obligación de prevenir es de medio o comportamiento, y no se demuestra su incumplimiento por el mero hecho de que su derecho haya sido violado. El Estado tiene la obligación de prevenir, no solamente tiene la obligación de actuar cuando se produjo el hecho, sino de prevenirlo. Y en este caso indica que no solo no se actuó con la debida diligencia en el caso de violencia contra las mujeres, sino que además no ha prevenido estos hechos, pero también no contaba con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación, no contaba con un marco jurídico y con una aplicación eficaz y efectiva del mismo. Tampoco contaba con estas políticas de prevención y prácticas que permitieran actuar de manera eficaz ante las denuncias que se estaban presentando. En esa medida, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que las víctimas, estas 3 jóvenes de 20, 17 y 15 años, eran mujeres humildes, una de ellas era estudiante, las otras eran trabajadores, salieron de su casa un día y sus cuerpos fueron encontrados días o semanas más tarde en un campo algodonero, con signos de violencia sexual, y además evidenciaban maltratos. En los días entre sus desapariciones y el hallazgo de sus cuerpos, sus madres y familiares acudieron a las autoridades en busca de respuestas, pero se encontraron con juicios de valor respecto al comportamiento de las víctimas y con ninguna acción concreta destinada a encontrarlas con vida, aparte de la recepción de declaraciones. Esto tiene que ver con los estereotipos. Aplicaban estereotipos respecto a cómo eran las jóvenes, qué debieron haber estado haciendo las jóvenes, pero no se realizaron adoptaron ninguna medida respecto a la desaparición de ellas. A pesar de que sabían las autoridades el riesgo que corrían las jóvenes, considerando toda la incidencia que se estaba presentando en Ciudad de Juárez. Por eso dice, a pesar del riesgo que corrían las mujeres de ser objeto de violencia, dado el contexto que se estaba presentando en Ciudad de Juárez, el Estado no adoptó ninguna medida efectiva tendiente a prevenir este resultado. No se redujeron los factores de riesgo. El deber de prevención es un deber de medios y no de resultado. El Estado no adoptó ninguna medida para prevenir este resultado. No hizo nada después de que tomó conocimiento del hecho. Y en esa medida, el Estado fracasó frente a las víctimas. Es por ello que la Corte Interamericana sancionó al Estado mexicano. Esta sentencia, el campo algodonero, es una de las sentencias, como lo dije, más emblemática de la Corte Interamericana, citada de manera recurrente en casi todas las decisiones de la Corte Interamericana. Y las que he mencionado también son sentencias, cada una diferente, en diferentes contextos. La Corte Interamericana ha emitido demasiadas sentencias respecto a los delitos de violencia sexual, pero el tiempo ya se nos ha terminado.
Yo agradezco nuevamente al doctor Billy Alan por el tiempo que me ha permitido para dirigirme a ustedes. Me gustaría extenderme más, pero obviamente el tiempo no lo permite. No les he enviado diapositivas porque de hacerlo no podría exponer y a la vez pasar las diapositivas. Por eso no lo he hecho, no porque no las haya preparado. Después se las puedo hacer llegar. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Gracias a todos ustedes también por su tiempo. Muy amables. Muchísimas gracias, agradecemos y aplaudimos virtualmente la intervención de la doctora Fanny Elizabeth Suárez Coaguila. La doctora es fiscal superior titular de la primera Fiscalía Superior Penal y actual presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Ucayali. Muchísimas gracias, doctora, de verdad estamos muy contentos con su intervención y de manera reflexiva, ¿no? A los miembros de nuestra orden profesional que se encuentran conectados, a los alumnos, que los tratados internacionales, si bien es cierto, los códigos y la doctrina son, al fin y al cabo, una tinta sobre papel si no logramos humanizar la técnica jurídica en nuestras salas de audiencia. Ante esos delitos, estimada doctora, como mencionaba, de gran impacto y de profundo dolor social, como la violencia sexual y el feminicidio, debemos recordar que detrás de cada expediente hay una vida fracturada, una dignidad también que está bajo sospecha y una sociedad que aguarda respuestas racionales y justas del Estado. Con ese afiche de este jueves jurídico nos recuerda con cierto las garantías constitucionales que sostienen acá nuestro modelo procesal. Estimados colegas, la presunción de inocencia, la proporcionalidad y la debida motivación del fallo. Estos principios no solamente son obstáculos para la justicia, son los cimientos. Y es aquí donde la jurisprudencia de la Corte Interamericana se vuelve una herramienta viva y obligatoria para todos nosotros. La doctora comentó la deconstrucción de la fuerza física a través de esta jurisprudencia convencional transformó el derecho penal moderno al establecer que la configuración de la violencia sexual no debe depender de una demostración de resistencia física o de unas marcas visibles. El núcleo jurídico indiscutible es la ausencia del consentimiento, evaluada siempre desde el contexto de coacción, del miedo o asimetría del poder. Y también mencionó la doctora a través de esta jurisprudencia la óptica de la diversidad de la violencia por prejuicio. Este tribunal internacional ha ido más allá del enfoque de género tradicional para analizar agresiones dirigidas hacia las disidencias sexuales como la población homosexual. Se ha determinado con claridad, estimados colegas, que estos ataques no solamente constituyen delitos comunes, sino una violencia correctiva, es decir, el uso de la agresión sexual como un mecanismo de castigo, de sometimiento y de aleccionamiento debido a la orientación sexual de la víctima, lo cual adquiere la gravedad de un trato cruel y de tortura. Muchísimas gracias, doctora, por este espacio que nos permite interactuar. Como abogados, estimados colegas, nuestro reto es siempre ético, demostrar que se puede ejercer una defensa técnica, rigurosa y un control estricto de la carga probatoria sin necesidad de revictimizar. La presunción de inocencia es sagrada y transversal, pero no puede ser edificada sobre la base de estereotipos que resten credibilidad a una persona por su género o por su orientación sexual. Vamos a elevar siempre la valla de estos debates técnicos en nuestra región. Solo así, dignificando nuestra profesión bajo la prisma constitucional y convencional, le devolveremos a la ciudadanía esa confianza de justicia que no solo castiga de forma proporcional, sino que también fundamental comprende, racionaliza y repara. Muchas gracias, doctora Fanny Elizabeth Suárez Coaguila, por su intervención. Muchísimas gracias, estimados colegas, por su presencia en este espacio de los jueves jurídicos. De verdad, estamos agradecidos que cada jueves podamos interactuar de esta manera. Así crecemos más en el ámbito profesional, perfeccionamos y mejoramos en cada aspecto. Les invitamos a continuar con nuestras políticas de reforzamiento de jueves jurídicos y no olvidarse, el día de mañana también tenemos los viernes
los viernes, pero los viernes de ritmo jurídico. Le invitamos a poder interactuar a partir de las 7 de la noche aquí en el auditorio del Colegio de Abogados de Ucayali, donde ustedes, colegas, varones, mujeres, podemos desestresarnos, podemos hacer un poco de ejercicio, un poco de gimnasia y un poco de baile. De esta manera también cuidamos nuestra salud mental. Muchísimas gracias una vez más, doctora Fanny Elizabeth. Nos estaremos viendo hasta la próxima jornada de Jueves Jurídico. Estimados colegas, hay un enlace ahí en la plataforma. Nos podemos registrar en ese enlace, por favor, en el enlace de chat. Ahí estamos participando y en el transcurso de la semana estaremos enviándoles el certificado digital gratuito. De esta manera también fortalecemos nuestra institucionalidad del ilustre Colegio de Abogados de Ucayali. Una vez más, muchísimas gracias, doctora Fanny Suárez. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, estimados colegas. Un abrazo fraternal y nos vemos el día de mañana. Mañana a través de este espacio también de salud mental y recreacional de los viernes de ritmo jurídico. Es indispensable, estimados colegas, cuidar nuestra salud mental. Ustedes pueden ver también ahí también, estimados colegas, en este espacio también a través de Facebook hay a través de la clínica SMEDIT hay consultas también a unos precios accesibles para la comunidad jurídica. Por favor, ahí está toda la información y también a través del WhatsApp institucional. De verdad, una vez más, estamos agradecidos. Una feliz noche para cada uno de ustedes y cuídense. Un abrazo. Nos vemos el día de mañana a través de este espacio de ritmo jurídico. Muchísimas gracias, doctora Fanny. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, estimados colegas. Nos vemos hasta la próxima jornada.